Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, ofrecerte este culto. Recíbelo, Señor, y que sea de agrado para ti, que llegue a ti como un aroma fragante. Quita lo malo, Señor, quita lo que no te agrada. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en esta hermosa mañana, Señor, que estemos en comunión contigo para adorarte y alabarte, solo a ti, Señor. Te suplico, Padre Santo, que tú nos perdones todo lo malo que hacemos delante de ti, Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos, porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanas. La palabra del Señor dice así: alabarle a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Vamos a orar, hermanas. Padre, te agradecemos en esta tarde porque nos das la oportunidad y la bendición de acercarnos ante el trono de tu gracia para ponerte en tus manos, Señor, a la Unión Nacional, que tú seas, Señor, con cada una de las sociedades, con la directiva que actualmente está al frente. Tú guíes, Señor, y des la sabiduría que mis hermanas necesitan, y que tú bendigas la obra de sus manos, y tú seas, Padre, siendo glorificado y exaltado en cada una de nuestras acciones, como uniones, como sociedades, y que el fundamento en el cual nos hemos puesto, Señor, que es bajo tu palabra, te rogamos que tú nos guíes y nos des dirección a través de ella, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine siempre en todas las áreas de nuestras vidas, y que podamos ser luz y sal con aquellos que aún no te conocen, y que podamos seguir impactando, Señor, a nuestra iglesia, a nuestras familias, a la sociedad donde nos ha tocado vivir. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas guiando y guardando. En tus manos nos ponemos, y confiadas, Señor, estamos en ti, que tú pones tu oído atento a nuestras peticiones y a cada una de nuestras necesidades. De que cada día podamos ser transformados, Señor, como dice tu palabra, renovando nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Recordando la reforma, Señor, un 31 de octubre, cuando este hombre, Señor, inspirado por ti a través de tu Espíritu Santo, se diera cuenta de todos los
las indulgencias, de todos los abusos que habían en aquel entonces. Él pudo, Señor, con valentía enfrentar esta situación. Hoy en día, Señor, ahí también sucede lo mismo. Te pedimos que como iglesias, como miembros, podamos ser valientes y declarar, Señor, aquello que no esté acorde a tu voluntad. Te pedimos que nos sigas guardando. Gracias, Padre, por hombres y mujeres que siguen transformando la vida de aquellos que aún no te conocen. Te rogamos, Padre, que tú nos sigas ayudando para que nos sigamos reformando en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestras acciones, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos esa dirección tuya. Te lo pido en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanas, a que me acompañen en esta lectura que está en el pasaje de Isaías 6, del 1 al 13. Y la palabra del Señor dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador,
y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simienta santa. Amén. Y el versículo clave está en Isaías 6, 1, y dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. Buenos días, hermanas. Una vez más tengo el gozo de estar con ustedes para continuar con nuestros estudios del anuario, y en este mes de octubre vamos a ver un tema, como todos, muy importante, que se denomina Mi concepto de Dios define mi adoración. Es decir, lo que nos creamos que es nuestro Dios para nosotros, así es como vamos a adorarlo. Todo dependiendo de cómo, para nosotros, cómo es ese Dios que tenemos. Y la Biblia nos dice cómo es este Dios, y es importante que definamos bien para que realmente podamos adorar a nuestro Señor con todos sus atributos y todos sus grandes beneficios que tiene para nosotros nuestro Dios. Y vamos a verlo primeramente cómo lo vio Isaías, a un Dios majestuoso. Y que el texto dice clave: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que aclamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cómo lo vio Isaías? Como un Dios majestuoso. Pero vamos a ir viendo más adelante cómo es que podemos verlo también nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos permites meditar tu palabra en el seno de la sociedad femenil Esther, Señor, rogándote que tú nos des la sabiduría, Señor, la inteligencia, y que podamos asimilar todo lo que tú quieres que aprendamos en esta palabra. Te rogamos por las hermanas, todas las que nos están viendo en sus hogares, que, Señor, presten atención, Señor, y puedan tener una idea, Señor, completa de lo que eres tú para nosotros. Y en esa idea que tengamos, así vamos a poder también adorarte. En Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. En el capítulo 6, el versículo 1, Isaías inicia este capítulo diciendo que en el año que murió el rey Usías, se da como referencia en el año que murió el rey Usías, es cuando tiene esta visión Isaías. Y nosotros podemos decir como mexicanos, como habitantes de este planeta, de esta tierra, es que podemos decir que en el año en que el mundo se paralizó por una pandemia, un virus tan pequeño que dobló a todos los países y todo el mundo estuvo doblegado por este virus tan pequeño, y en el año fue 2020 en que nos vimos envueltos en esta pandemia que a estas alturas aún no se va del todo. Ha disminuido mucho, pero todavía se ven contagios, todavía se escuchan de personas que están enfermas de este virus. Ya no hay tantas, o definitivamente ya casi no hay defunciones que se le
que se diga que son del COVID, pero no han dado las autoridades ni la Organización Mundial de la Salud donde diga que ya la pandemia quedó totalmente terminada. Así es que se espera que en este invierno, cuando vienen los fríos, las enfermedades respiratorias aumentan, es el peligro de que el COVID pueda aumentar el contagio. Así es que todavía tenemos que estar muy vigilantes, hermanas, de esta pandemia y no descuidarnos. Pero algunos hermanos pues pudieron pasar la pandemia, otros no. Y algunos hermanos, algunos cristianos también se cuestionan sobre dónde está Dios en estos momentos. Y pues necesitamos tener un encuentro como el que tuvo Isaías con la majestad de Dios, su grandeza, su soberanía. Necesitamos tener un encuentro con Él para poder tener ese concepto de Él y poder adorarlo. Porque Isaías dice, vi yo al Señor. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? ¿Cómo lo vemos? A veces lo hacemos muy pequeño, ¿verdad? A veces las personas piensan que porque lo traen en el coche, lo traen en la bolsa, algunos lo traen en una medalla, en un collar. Si que ahí traen a Dios, entonces lo hacen pequeño. Inclusive algunas personas cuando usan todo en diminutivo dicen, ay Diosito, Diosito es un Dios muy pequeño. Entonces, como es un Dios muy pequeño, entonces ¿cómo lo tenemos que adorar? Pues es muy pequeño, no hay que hacer muchas cosas. Pero la verdad es que es un Dios tan grande, hermanas, en que el Señor está en control de todo. Él hizo al mundo y Él controla todo el mundo, Él controla todas las cosas. Todo está dentro de su voluntad. Nada se mueve si no es por la voluntad de Él. Y hay una parte en Mateo 10, 30, 31 que dice, así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínense, contar todos los cabellos es una exageración, ¿verdad? Pero es una exageración, una figura de exageración para que veamos hasta qué punto está el control de nuestro Dios sobre nosotros. Al decir que están cada uno de estos cabellos contados, imagínense cómo, para que se vea nada más el detalle tan grande que tiene el Señor para con nosotros. Y que Él tiene el control de todo. Entonces, aún aquí en estos tiempos en que estamos, como dijimos, en esta pandemia y todo lo que ha pasado, pues tenemos que ver a Dios como lo vio Isaías, en todo su esplendor, un rey soberano, que nada escapa a su control, y que aunque algunos hermanos pasaron a mejor vida por la pandemia y otros no, pues esa es la voluntad de Dios. Porque Él dice en Deuteronomio 32, 39, dice, ved ahora que yo soy, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, y yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él hace vivir y Él hace morir. Así es que su voluntad. Entonces, es importante que pensemos en que todo está bajo su control y que nosotros tenemos que estar siempre sujetos a su voluntad. Es un rey soberano, es un rey majestuoso como lo vio Isaías, pero es un rey que está. ¿Dónde podemos ver su gloria? Pues podemos ver en todos lados.
en su majestad la vemos que en la naturaleza, ¿no? ¿Quién no ha visto las hormigas? Como las hormigas, esos animalitos que insignificantes, son insectos que caminan y caminan y solamente andan buscando su alimento y hacen sus pequeñas viviendas y sus nidos y están siempre muy movidas, muy trabajadoras para tener sustento diario y para que en el invierno ya no tengan que salir, sino ya tienen todas sus provisiones, ahí están, y hasta que viene otra vez el verano vuelven a salir. ¿Quién les dio esa inteligencia para hacer eso? También las abejas, acuérdense que las abejas, cómo hacen sus panales, ¿verdad? También hechos exactamente, milimétricamente exactos, sin tener una regla, sin tener cómo medirlo, pero ellas cómo lo fabrican con sus propios miembros, fabrican esos. Esa es una demostración de nuestro Dios, que es tan grande que Él hizo estas cosas. Y no solo eso, hizo muchas cosas. También lo que vemos hacia arriba, las estrellas, los astros, Él los hizo. Todo lo que está al alcance de nuestra vista, Él lo ha hecho. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios grande, un Dios, hermanas, majestuoso, que no hay nadie como Él. Y que toda la tierra, dice, está llena de su gloria, dice el salmista. Y en el Salmo 50 hace referencia a todo lo que existe en la tierra, dice que es suyo y tiene cuidado de todo, aún de hacer justicia. Y el texto dice en el verso 11 y 12, dice, conozco a todas las aves de los mares, de los montes, y todo lo que se mueve me pertenece, porque mío es el mundo y su plenitud. Ese es nuestro Dios, que hizo todas las cosas, y Él es dueño de todo. Por eso tenemos que estar muy al pendiente, hermanas, de todo lo que es la gloria de Dios, es la naturaleza, lo que vemos. También nosotros tenemos que cuidarlo. No solamente esos grupos, ¿verdad?, que hay de ambientalistas y que hacen manifestaciones y pintas y porque se está contaminando la tierra. Bueno, nosotros, todos los humanos, la hemos contaminado con basura, con muchas cosas. Entonces, como cristianos también nos tenemos que respetar. Ellos han hecho una religión de esto del ambientalismo, que dicen que hay que regresar a la madre tierra, pero no reconocen que quien hizo la madre tierra, pues la hizo Dios. Pero ellos creen nada más en eso, en la madre tierra y en la naturaleza. Pero nosotros creemos que efectivamente Dios fue el que creó la naturaleza. Y entonces todo lo que Él ha hecho, como dice el Génesis, y vio que todo era bueno. Entonces, todo es bueno, pero nosotros como cristianos tenemos que respetar, tenemos que proteger también el medio ambiente. Porque sabemos que todo esto es de Dios. Y nosotros no tenemos por qué dañar la creación de Dios. Tirando basura, ya sabemos. Y hay muchas cosas que el hombre hace, ¿no? En el monte que hacen, pues talan los montes, se están acabando, tiran los árboles y para sembrar otras cosas. Y bueno, en las fábricas exhalan humos venenosos con sustancias que precisamente atacan el medio ambiente. Y que no solo eso, también atacan al hombre, también a nosotros mismos nos estamos dañando con todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que ver hasta donde nos podamos defender la gloria de Dios. Pero no que llegue una religión, porque nosotros debemos defender la gloria de Dios, pero sin desvirtuar nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Pues alabar y honrar el nombre de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El alabarlo y gozar de Él para siempre. Así que ahora todo lo que ha hecho la humanidad, pues las consecuencias son esas, ¿no? Que van desapareciendo especies, van desapareciendo
muchas cosas que estaban hechas por Dios, pero que el hombre las ha desaparecido. Nosotros tenemos que estar muy al pendiente y no atentar contra la gloria de Dios, que es la tierra, que es el ambiente. Ahora, ¿quién es ese Dios? Es santo, 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 como lo vio Isaías. Y lo vio también Juan, ¿se acuerdan? En el Apocalipsis. Porque Juan en el Apocalipsis también lo vio. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese está en el Nuevo Testamento. Y ya leímos lo que es en el Antiguo Testamento, lo que vio Isaías, que es una visión parecida a la que dice Juan. Estos dos personajes pues, vieron la gloria de Dios y por eso dijeron, santo, santo, santo. Sí, 3 veces santo. Y según aquí la clase de este día, hermanas, dice que en la Biblia solamente aparecen 2 veces las 3 palabras seguidas. Santo, santo, santo en Isaías. Y en Apocalipsis 4:8 de Juan también tiene esta misma visión. Entonces ellos tuvieron esta gran bendición de ver la gloria de Dios, tan grande que Juan dice que cayó como muerto. Y Isaías que dijo, ay de mí, que dijo, porque siendo hombre de labios inmundos, he visto la gloria de Dios. Estos hombres vieron la gloria de Dios. Y nosotros, ¿dónde la hemos visto? Ya dijimos que la hemos visto en la naturaleza, pero la hemos visto revelada también en su palabra. Esa palabra tenemos, ahí es donde vemos a Dios. Al estudiar su palabra estamos viendo sus atributos, vemos qué es lo que ha hecho por nosotros. Y entonces por eso necesitamos tener un concepto de nuestro Dios, un concepto muy grande. Es algo que, hermanos, que llena toda la tierra. Dice, entonces su majestad es tan grande que no la podemos comprender como humanos. No hay otro ser más grande que nuestro Dios. Y además tenemos que, al ser 3 veces santo, santo, es limpio, nuestro Dios, tenemos que presentarnos delante de Él con mucha reverencia. No podemos tomar las cosas de Dios en juego, hermanas. Y hay veces que vemos que en los cultos que se hacen, a veces se abusa de esta situación. Y a veces no hay reverencia aún en su santo templo, como dice, Jehová es tu santo templo, callad. Es decir, que tengo que estar en silencio, tengo que estar con mucha reverencia, porque es un Dios tan grande, hermanas, que no lo podemos abarcar. El nada es tan grande que aún no lo podemos comprender hasta dónde llega su grandeza. Pero pues tenemos que venerarlo, respetarlo, porque es 3 veces santo. Entonces no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que tomarlo a nuestro Dios en serio. Y que nuestra adoración sea reverente, no irreverente. A veces nuestra oración es muy irreverente, a veces no cantamos como debemos de cantar, no actuamos como debemos de actuar dentro del templo con toda la reverencia que se requiere, hermanos. Por eso nuestras iglesias, en ese sentido, con mucho orden, tenemos que ser ordenados, no podemos estar leyendo y cantando, que uno esté orando y otros estén cantando y otros estén predicando, no. Todo tiene un orden, por eso en nuestros cultos siempre, hermanas, si se han dado cuenta, tenemos que hacer un orden de culto, así como lo hacen ustedes para la femenil, lo hacemos en la iglesia, hermanos, a nivel general. Siempre debe haber un orden de culto, porque Dios es uno de orden, no es de desorden. Entonces tenemos que ser muy ordenados porque Él es santo y reverenciarlo. Porque si no lo creemos así como es santo, no, pues
un Dios cualquiera, pues no lo vamos a respetar. Y entonces, nuestra adoración, ¿cómo va a ser? Pues una adoración irrespetuosa. Y no, tenemos que ser reverentes y respetar, porque es un Dios tan grande que como dijo Isaías, ¿no? Él vio la gloria de Dios y dijo, no, pues estoy muerto, no es posible que un hombre como yo, de labios inmundos, haya visto la gloria del Señor y esté vivo. Y Juan también cayó como muerto. Pero, hermanos, es importante que pensemos que Dios es majestuoso. Es lo máximo para un cristiano, nuestro Dios. Y siempre que se está adorando al Señor, tenemos que pensar en que es un culto con mucha reverencia, muy formal, hermanos, sin distracciones de ninguna índole, sino estar siempre adorando al Señor. Ustedes se han fijado, no sé si han visto en las películas, han visto en las fotos, los musulmanes cómo adoran a Alá, ¿verdad? Que a determinada hora todos donde estén se postran totalmente con el rostro en el piso. Sacan un tapetito y ahí a orar. ¿Por qué? Porque para ellos también es una reverencia muy grande, una reverencia. Así que nosotros, hermanas, hay que tomarlo en cuenta y eso, fomentarlo con sus hijos, nuestra familia, que el culto a nuestro Dios no es juego, hay que hacerlo con mucha reverencia y con mucho respeto, porque estamos alabando a este Dios grande, un Dios para nosotros es incomprensible. Entonces no podemos tomarlo a la ligera, sino que tenemos que tomarlo muy en serio, la adoración a nuestro Dios, y no empequeñecerlo ni vulgarizarlo, sino darle el justo lugar que le corresponde. Porque, hermanos, sin lugar a dudas que nuestra concepción de Dios define la concepción de todo lo que está a nuestro alrededor. Así como pensamos un Dios muy grande, majestuoso y que la tierra está llena de su gloria, entonces nuestro alrededor sabemos que entonces cómo va a ser nuestra adoración. De ahí va a salir nuestra adoración, cómo debe de ser, dependiendo de cómo conceptuemos, qué concepto tenemos de nuestro Dios. Si un Dios débil, pequeño, pues nuestra adoración va a ser muy pequeña. Como es tan grande, hermanas, entonces nuestra oración tiene que ser grande, respetuosa, reverente. Entonces, tenemos que, si pudiéramos ver a nuestro Dios como lo vio Isaías, dice que sus faldas llenaban toda la tierra. Entonces es importante, hermanos, que pensemos en ese Dios tan grande, ¿no? Que dice que el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Ese es nuestro Dios. Entonces, aun cuando no podamos nosotros entenderlo en su totalidad, porque es tan grande, tan sublime, debemos de adorarlo así, respetuosamente. Porque no es no solamente sencillamente santo, sino como dice la Biblia, es 3 veces santo, es decir, es santísimo el Señor. Entonces, su presencia, dice, ¿no?, que cubre toda la tierra. Así es que fíjense qué tan grande es. Y por eso es merecedor de toda la alabanza. Porque Él está en control de todo, hermanos. Y aquí se aplica el texto que dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imagínense, es un Dios. Ahora cuando los temblores, acuérdense, hay gente que con los temblores se pone demasiado nerviosa y se ponen histéricos. Pero nosotros como cristianos tenemos que confiar en nuestro Dios, y aunque se mueva la tierra, nosotros tenemos que estar. ¿Por qué? Porque Él nos va a mantener firmes, porque es muy grande y su bondad para con nosotros es enorme. Por eso nos cuida de todos estos problemas, hermanos. Y por eso tenemos que vivir siempre
alabando al Señor, dándole gloria a Él, y que no vivamos, hermanos, estresados, sino que tenemos que estar confiados en Él, en que Él nos vaya a dar la oportunidad, la fuerza para poder sobrepasar todos los problemas que nos presentan como humanos. Y por eso es que el cristiano debe estar siempre confiado, porque confía en un Dios muy grande y un Dios verdadero. Pero que a veces no creemos en sus promesas. Y lo empequeñecemos y a veces, pues no, como que no le damos el lugar que le corresponde. Pero ¿por qué? ¿Por qué es eso, hermanos? A pesar de todo lo que hemos visto su gloria, hemos visto que nos ha apoyado en muchas cosas, circunstancias nos ha sacado, sin embargo, no le reconocemos. Pues como dijo Isaías, ay de mí. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. De labios inmundos en esta tierra. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues la Biblia lo marca que cuando no creemos en todo esto que estamos, o quisiéramos creer, pero no lo hacemos. O ya muchos ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ya somos cristianos, pero todavía no sentimos seguros en este mundo. Tenemos una inseguridad tremenda. Entonces, es importante, hermanos, que pensemos que, ¿por qué? Pues por nuestro pecado. Entonces, tenemos que arrepentirnos. Hay una manera de evitar esto, ¿no? Estar cada día más fuertes, más confiados, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque dice aquí en Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, confesar nuestros pecados, hermanos, y decirle que lo hemos considerado como un Dios tan pequeño, que lo hemos empequeñecido, pero pues que nos perdone, porque es un Dios grande y de misericordia, que digamos como dijo Isaías, ay de mí, que siendo hombre inmundo, es como le quitó la inmundicia. Bueno, dice que con un carbón encendido un ángel le tocó la boca y se le quemó. Bueno, y le quitó la culpa. Nosotros, ¿cómo nos quitó la culpa al Señor? Bueno, pues al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ya sabemos que si Él murió por nosotros, entonces ya somos libres. Y entonces tenemos que expresar nuestro gran agradecimiento a nuestro Dios por haber enviado a Jesucristo y habernos salvado. Entonces tenemos que, hermanas, para tener la seguridad y que nuestra oración sea lo más correcta, segura, es que tenemos que estar limpios de culpa. Es decir, tenemos que pedir perdón al Señor. Cada vez que pecamos tenemos que pedirle perdón, porque no hay otra manera, hermanos. Porque también dice en el Antiguo Testamento, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y daré su tierra. Entonces, tenemos que arrepentirnos, pero arrepentirnos de veras, no como aquí dice la clase, como el rey Faraón. ¿Se acuerdan que Faraón decía, no, pues ya me arrepiento de todo lo que hizo, ya cesen esto, las plagas se fueron? Y ya cuando se acaban las plagas, volvía otra vez. Entonces también nosotros, cuando llega la prueba, cuando estamos tremendamente sufriendo, es cuando nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos ayude. Entonces ya nos ayuda, nos saca de ese problema. Y entonces cuando viene ya la calma, se nos olvida y seguimos pecando. Entonces tiene que ser un arrepentimiento sincero. Porque siempre, hermano, siempre, cuando vienen los problemas, sí nos arrepentimos, pero se acaban los problemas o pasa ese problema y se nos olvidamos nuevamente. Entonces tenemos que recurrir a nuestro Dios. ¿Cómo lo hizo el hijo pródigo? Es una enseñanza muy importante para nosotros.
Es decir, la dicha del perdón, porque cuando dice la Biblia también que bienaventurado aquellos que es borrada su culpa, ¿se acuerdan? Entonces es importante que pensemos en eso, en que el Señor, en esta enseñanza, hermanos, del Hijo Pródigo, el Padre, quien es Dios, hermano. Y entonces, sinceramente, el Hijo Pródigo que dijo, me levantaré e iré a mi Padre, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me llamas tu hijo. Dame uno como de los empleados ahí para que yo pueda trabajar, pero que yo pueda vivir. Pero ¿qué hizo el Padre? Recuerda que el Padre le dijo, oye, no, pues es que mira todo lo que con trabajos hice en mi vida para ti, para ustedes, la herencia que te di, vas y te la malgastas en mujeres, en vicios, en todo un montón de cosas. Algo que a mí me costó toda una vida para juntar y tú vas y te lo gastas. Y ahora regresas conmigo diciendo, no, pues ya me arrepientas. Ni siquiera eso le dijo el Padre, ¿no? Al contrario, el Padre cuando lo vio, y es que lo vio, hermanos, que verdaderamente estaba arrepentido. Y entonces lo recibió en los brazos. ¿Qué hizo? Lo besó, hermano, lo abrazó. Entonces, hermanos, ese es la acción que tenemos que hacernos, así como dice el Hijo Pródigo. Pedirle perdón al Señor. Y Él nos va, si lo hacemos sinceramente, Él nos va a perdonar y nos va a recibir nuevamente en su seno. Entonces, por eso es importante el perdón de nuestros pecados. Porque, hermanos, y cada uno tiene que hacerlo, tiene que tener un encuentro con nuestro Dios, cada uno, un encuentro con Él, así como lo tuvo Isaías, como lo hizo Juan, también como lo hizo Pablo. ¿Se acuerdan que también tuvo un encuentro con el Señor Jesús? Así justamente tenemos que tener un encuentro con Él y pedirle perdón, hermanos. Y porque si lo hacemos así, estamos seguros que nos va a perdonar. Porque además nos dijo que con todos los problemas que tuviéramos, aunque la tierra sea removida, aunque todo lo que pase, todas las circunstancias que nos sucedan, Él lo dijo en Mateo 28:20, que es para nosotros muy importante, que dice, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que si tenemos esa fe, hermanos, en eso, seguimos adelante y que nosotros nos fortalezcamos con estas palabras. Y si no hemos pedido perdón por nuestros pecados, hay que pedir perdón al Señor y Él nos va a recibir, nos va a perdonar, porque Él es un Dios amplio en perdonar. Hermanas, así que si es un Dios majestuoso, es un Dios que no lo podemos nosotros empequeñecer ni encerrar en cualquier cosa, sino que a través de Jesucristo podemos llegar a Él y pedirle perdón, y entonces Él va a estar en nuestros corazones. Y dependiendo de esto, entonces ya nuestra alabanza, nuestra oración va a ser de una manera correcta, una manera más agradable para nuestro Dios. Pero si tenemos pecados, tenemos que pedir al Señor que nos perdone, para que nuestra alabanza verdaderamente llegue a su presencia. Y que Dios nos conceda su gracia, hermanas, para que nunca lo hagamos pequeño, no hagamos un Dios chiquito, no hay Diosito, no es ningún Diosito, es muy grande. Y que verdaderamente lo veamos como Él es, al ver su creación, al ver a nosotros mismos, un Rey majestuoso, un Rey poderoso. Que el Señor los bendiga, hermanas, y nos veremos, Dios mediante, el próximo martes.
Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Señor, te damos gracias por esas ofrendas, multiplícalas y que sea para engrandecer tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.